Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. El día de hoy la Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en Jalisco les da la bienvenida una vez más con el programa Diálogos en Círculo. En esta ocasión, nos acompaña la maestra Sara Zamora Mendoza del Colegio de Querétaro de Trabajadores Sociales. Y comentarles que hace 8 días no pudimos transmitir con la maestra Erendira Alderete del Instituto de Tepeyac, pues ella está un poco delicada de salud, pero en cuanto se recupere seguramente vamos a reagendar su tema. Sin más, pues le damos la bienvenida, maestra, y adelante. Gracias, doctor. Sí, estamos en nuestra emisión número 7. Nuestra querida amiga y colega, la maestra Sara Zamora, que gustosamente accedió, se nos hizo la difícil primero, pero luego ya accedió a estar. Y bueno, voy a dar lectura a la trayectoria académica de la maestra. Ella es licenciada en Trabajo Social por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en el área de salud, así como diferentes diplomados en salud pública, intervención social, derechos sociales y evaluación de proyectos sociales. Ha sido trabajadora social en diferentes instituciones públicas y privadas durante poco más de 20 años. Ha sido coordinadora del área técnica y atención a la derechohabiencia en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, en el estado de Hidalgo. Ha tenido a su cargo la coordinación académica del curso de Peritaje Social Interestatal en el 2013 y curso en instituciones tales como el DIF y el ISSSTE. Ha sido responsable en Querétaro del programa Rehabilitación de Barrios, Mis Vecinos y Mi Comunidad, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Es docente de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad CIES Vasconcelos, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es profesora en la licenciatura en Desarrollo Humano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene estudios de maestría en Ciencias de la Educación y actualmente maestría en Ciencias de la Familia con orientación en terapia familiar sistémica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Actualmente es presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Querétaro, AC, y es autora del libro Fundamentos del Trabajo Social, publicado en el año 2013. Así que damos la más cordial bienvenida a la maestra Sara Zamora, que nos va a exponer este tema precisamente del libro de Fundamentos del Trabajo Social. Así que bienvenida y adelante, maestra. Bueno, muchas gracias por la cálida bienvenida, por el recibimiento y bueno, para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes, que me permitan compartir, además del cariño que les tengo y sobre todo de reconocer este aporte de ustedes al trabajo social. Yo creo que siempre se agradece esos aportes desde las trincheras que tengamos, ¿no? Y por eso yo me siento especialmente contenta de estar aquí compartiendo con ustedes algo desde esta partecita del trabajo social, ¿no? Que vemos nosotros. Y, y bueno, para comenzar, yo creo que si empezamos con la pregunta de qué considerar fundamental en trabajo social, no es fácil contestar y creo que hablar del bagaje fundamental en la disciplina pues es una tarea complicada. Sin embargo, nos vamos a enfocar a lo que viene expuesto en el libro, que es este libro, que se los puedo mostrar, no sé si se vea, por aquí lo tengo. ¿Se alcanza a ver? Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, bien.
Pues el origen de este libro, que yo quiero compartirles la experiencia, fue la necesidad, ¿no? Literalmente la necesidad, porque yo comienzo a trabajar frente a grupo hace unos 9 años, eh, a la par que estaba en instituciones, y poco a poco me voy alejando de las instituciones y me voy metiendo más a la docencia. Y entonces, bueno, me encuentro la imperiosa necesidad de un libro de texto, porque si bien hay una literatura abundante, no es la suficiente, y se tiene que recurrir a diferentes materiales para poder ofrecer a los estudiantes lecturas, además de las revistas y demás, que contamos con muchos recursos digitales. Pero un libro de texto que seguir, pues no había, o no, por lo menos yo no encontraba. Es complicado. Yo creo que la producción de literatura en trabajo social no es vasta en nuestro país, en México, no es vasta, aunque hay reconocidos esfuerzos de diferentes personas, creo que no es suficiente. Y entonces, bueno, empiezo a ver que es bien complicado conseguir material, y empiezo a compilar, y empiezo a repensar, ¿no?, qué es lo fundamental del trabajo social. Y, y así surge este trabajo. Yo quiero aclarar también que regularmente un libro se puede ver como mixado, ¿no?, como algo, una propuesta acabada, y por supuesto este libro no lo es para nada. Es simplemente un esquema, apenas una introducción de lo que percibimos en este escenario, en este momento histórico, de lo que sería lo fundamental del trabajo social. Esta propuesta es una construcción, como repito, de la experiencia, de la práctica institucional en primer lugar, del ejercicio docente, de la necesidad del ejercicio docente, de la investigación, y también de otra parte que para mí es muy importante, de los espacios gremiales. Creo que ahí hay mucho que hacer, es un complemento de todo lo que implica la profesión y la disciplina. El complemento es la organización gremial, y en eso estamos trabajando. Surge entonces este trabajo en esta circunstancia de necesidad, y bueno, desde luego en el transcurso de este proceso también surge la tentación de pronto, al irnos adentrando más, de abordar la parte más profunda, la parte filosófica, para explicar el trabajo social. Porque bueno, quienes vivimos en el trabajo social, yo creo, siempre sentimos que es interesante toda esta parte de profundizar en lo filosófico. Por ejemplo, a ver, si hablamos en una cuestión aristotélica, por ejemplo, de las causas que Aristóteles proponía para definir algo, la causa material, la causa final, la causa formal, se me escapa una, la causa eficiente. Sería interesante ahí ir viendo, por ejemplo, cómo lo esencial, o lo que también se llama ontológico, que es la causa material, lo que implica, ¿no?, los contenidos de la profesión, lo formal, lo eficiente, que sería a lo mejor ahí la vinculación entre la formación del trabajador social y esa vinculación con el mercado y el acomodo en los nichos productivos para la profesión. También sería interesante, ¿no? Lo teleológico, que es la causa final, que es para lo que existe algo, que es
digamos que los objetivos amplios, por supuesto, también es muy interesante. Y bueno, en este trabajo sí tratamos de enfocar algunas de esas cuestiones, pero desde luego hablar de algo profundo, de un análisis filosófico, pues está muy lejos del trabajo que se presenta, ¿no? Eso quiero aclararlo. Aunque sí, repito, fue en el proceso una tentación, algo que al menos yo considero muy interesante, excede la tarea. En este caso, pues sabemos que la profesión se compone de contenidos teóricos, metodológicos, prácticos y valorativos. Y en ese sentido tratamos simplemente de esquematizar esas partes que acabo de mencionar, y así se construye un libro en donde vamos compilando y vamos aportando también algunas cuestiones, pero sobre todo me doy a la tarea de hacer una compilación que tiene que ver con, está dividido el trabajo en cinco partes. Es un libro de 215 páginas y está dividido en 5 partes, de las que voy a tratar de compartirles más o menos las cuestiones que fuimos tomando en cuenta. No sé si se escucha bien, ¿sí? Sí, todo está muy bien, maestra. Bien, entonces, como les comentaba, las pretensiones, antes de pasar a estas partes de lo que se considera en el libro, dentro de las pretensiones que hubo desde el principio y que ahora también creo que han quedado más claras para mí, fue hacer algo que fuera introductorio, ¿no? Algo que fuera esquemático, repito, de este momento histórico que percibimos en este punto de México, y hacer esa parte introductoria al profesional que está en instituciones, al estudiante de los distintos niveles de los distintos niveles educativos que tenemos, que ahorita me gustaría ahondar un poquito en eso. Y finalmente también a lo mejor alcanzar a hacer una especie de puente entre esos distintos niveles educativos o formativos para el trabajador social. Digo, si esta tarea es posible, pues esa es la intención, tratar de hacer ese puente, un punto de encuentro entre los distintos niveles formativos. ¿Por qué hablo de esto? Creo que es un escenario complicado, por lo menos hablo de nuestro país o del contexto que yo vivo, y que también quizá puede servir como referencia para compañeros de otras latitudes. Tenemos dentro del sistema educativo formal en nuestro país, distinguiéndolo de la educación no formal y de la educación informal, hablamos de la educación formal, que es aquella que está estructurada, que tiene certificaciones, que ofrece certificaciones académicas reguladas, más o menos reguladas, titulaciones dentro del sistema educativo mexicano, que llamamos el CEN, o también se denomina Sistema Educativo Nacional, el CEN. Y hablando de México, pues digo, esto es todo un tema, hablar del sistema educativo en México, en este caso, y la vinculación con la carrera de trabajo social. Hasta antes de los 80, mayoritariamente los trabajadores sociales estaban formados, en una buena parte de ellos, como trabajadores sociales técnicos, lo que llamamos técnicos. Y bueno, me gustaría, a lo mejor para ser un poquito más explícita,
retomar que en la educación formal de la que hablaba se contemplan los niveles, el nivel básico, el nivel medio superior y el nivel superior. Dentro de estos, el nivel básico considera la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria para nuestro país. Posteriormente, el nivel educativo medio superior contempla la preparatoria o lo que también denominamos bachillerato, en sus distintas modalidades, en donde encaja el bachillerato tecnológico, desde hoy egresan muchos trabajadores sociales que llamamos de nivel técnico. Y finalmente el nivel superior, que contempla la licenciatura, regularmente se estudia en una universidad, ¿no? Y durante 5 años aproximadamente. Aquí se contempla también esta licenciatura para lo que llamamos grado y el posgrado como maestría y el doctorado regularmente con duración de 2 años. Hago esta aclaración para ubicar un poquito que dentro de la historia de nuestro trabajo social se dan estos diferentes niveles formativos y crean de pronto una brecha, ¿no? En donde vemos que esta forma de preparación muchas veces queda limitada porque la circunstancia es, bueno, si hablamos de que hasta, les decía, hasta antes de los 80 se estudiaba el trabajo social mucho en la forma después de la secundaria, dentro de la educación básica, y se hacía estos estudios de trabajo social. Y que además no era, perdón maestra, que además no era denominado como tal trabajo social, ¿no? O sea, hablamos de parte de una historia en la que, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en el nivel bachillerato, pues no fue como tal llamado la carrera de trabajo social como una carrera técnica, sino era como, he olvidado su nombre, pero más como... Surge en 1933 en México y se denominó la Escuela de Enseñanza Doméstica y Trabajo Social incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Pero, o sea, estamos retomando la parte que dice la maestra en la que es el trabajo social dentro de la educación básica. Que bueno, aún en ese entonces pues no estaba tan reconocido como trabajo social, ¿no? O sea, hablamos de todo un proceso. Sí, maestra. Sí, y lo veíamos en las mismas materias de los planes de estudios de esa época también. Pero fíjense que no, yéndonos a lo mejor no tan atrás, sino hablando de los 70, ya un poco más cercano a la época contemporánea, o a la época que nos toca vivir hoy, creo que había esta parte donde sí eran reconocidas o son reconocidas las trabajadoras sociales que hasta la fecha están laborando en las instituciones, y que tenían una currícula donde había varias materias de trabajo social. Viene la reforma de la primera mitad de los 80 y en esta reforma se incluye el bachillerato tecnológico, que es cursar la preparatoria y al mismo tiempo cursar la formación como trabajadores sociales de nivel, lo que decimos de nivel técnico. Aquí viene una gran, yo creo que es un momento coyuntural porque viene esta, creo, circunstancia que limita mucho porque se dan a veces muy pocas materias, dependiendo de la institución, pero se dan muy pocas materias que estudia el alumno, junto con matemáticas, química, inglés, qué sé yo, las materias básicas, propias del bachillerato, y junto con eso reciben las materias de trabajo social, que a veces son 2, 3. Todo esto, además de la circunstancia que hay de que ese alumno está pensando que a lo mejor va a ser dentista o va a ser médico,
o abogado y no se le ocurre que va a ser trabajador social, puesto que lo estudia como una parte, digamos que como requisito para obtener su bachillerato. Al final de toda esta preparación, de este bachillerato, muchas veces son los trabajadores sociales contratados hoy en día en las instituciones, ¿no? Que cursaron la carrera pensando que no lo iban a hacer. Desde luego esto afecta porque aparte de que se ve poco contenido, pues la formación no tiene esa visión profesional que es tan importante para cualquier área de conocimiento. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? A mí me interesa un poco tocar este tema porque yo no dudo que haya buenos trabajadores sociales, pero sí la circunstancia de la formación a veces nos limita por esa razón. El libro, en este trabajo, la pretensión en el libro es hacer un poco ese puente entre esos niveles formativos y a lo mejor hacer el encuentro con la carrera a nivel de la licenciatura o de la formación superior. Está basado el libro en los programas de la licenciatura, pero también recoge los programas considerados para el nivel de bachillerato. Entonces, hacer ese puente, repito, pues también es una aspiración, porque ahí se recogen ciertos temas que en ambos niveles formativos se pueden recuperar. Por supuesto es una tarea complicada, porque estoy hablando de que son distintos espacios, pero bueno, esa es la pretensión de hacer un poco esa nivelación, o ponernos de acuerdo un poco en los contenidos, tanto de un nivel como de otro. ¿Sí? ¿Iban a decir algo? Bueno, sí, un poco. Recuerdo cuando vino usted a la Escuela Nacional de Trabajo Social, con la presentación con la maestra Maricarmen Mendoza y con el maestro el Evangelista, y justo eso fue lo que se habló, ¿no? Que este libro que está, el mismo nombre lo dice, son los fundamentos de trabajo social, en donde se da como una parte introductoria a todo lo complejo que realmente es trabajo social. La maestra Mari Carmen, me recuerdo que dijo que era como una pauta para que los nuevos estudiantes, tanto de bachillerato como de licenciatura, empezaran a buscar y a rascarle un poco más a la información que este libro pues nos da, ¿no? O sea, no nos da todo, es preciso, es claro, es concreto. En toda la información habla de habla de las metodologías, de las áreas tradicionales de trabajo social, y sin duda pues es un trabajo muy, bueno, más bien yo le hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo sintió este trabajo al hacer la realización de este libro? Bueno, sí, como repito, es complicado porque, sobre todo con esta aspiración, ¿no? De hacer ese vínculo, porque uno encuentra un mundo de información y a la hora de compilar, a la hora de comprimir y de presentar algo tan extenso, porque la carrera es muy extensa. Y si hablamos, por ejemplo, de temas que a veces son muy macros, ¿no? Como los estudios de pobreza, la marginación, migrantes, en fin, todos los temas que podemos ver que es un poco de conocimiento de la teoría social y de lo que sucede en los contextos en donde nosotros intervenimos, es un mundo de información. Pero yo creo que aquí lo principal ha sido la intención de poner un poquito sobre la mesa la idea de la necesidad de prepararnos, de la necesidad gremial
desde los orígenes formativos que tengamos cada quien, la necesidad de prepararnos más, ¿no? Yo creo que en este momento eh, la disciplina, la profesión atraviesa por circunstancias muy complejas, tenemos dificultades en el país, tenemos un escenario complicado, repito, pero eh, hoy tenemos también las más altas exigencias, por ejemplo, dentro de la formación académica. Tenemos también las más altas exigencias en las instituciones para la labor ya en el trabajo, en la práctica social. Eh, Tenemos ese gran compromiso también como trabajadores sociales de dar una respuesta para los tiempos que estamos viviendo. Entonces no podemos quedarnos, aunque esto, les repito, es una introducción y un esquema, pero la intención es que cada quien empiece desde ahí, desde todo lo que pueda utilizar, empiece a prepararse más y a alcanzar estos niveles que se nos están exigiendo. Entonces el compromiso sería, les digo, una aspiración, que cada quien adquiera esa conciencia de la necesidad que hay de prepararnos, ¿no? Para tener también la capacidad de respuesta dentro de las circunstancias sociales que nos toca vivir en este momento histórico. Ahora, si hablamos, por ejemplo, me decía un estudiante alguna vez, ahora recordando, me decía, lo más difícil de estudiar trabajo social es definir yo qué es lo social. Y bueno, pues eso es el coco de todos nosotros de repente cuando estudiamos la carrera. Perdón. Hablar, pues bueno, de esta parte de qué es lo social, ¿no? Y ahí es también todo un tema, pero bueno, podríamos empezar diciendo que pues, es lo relacional, todo lo intersubjetivo, pero eso es mucho decir, ¿no? Porque qué complicación decir que nosotros trabajamos en lo intersubjetivo, en lo subjetivo, de cada sujeto es un mundo y luego la interacción que hay entre los sujetos pues es otro boleto, ¿no? Por supuesto podemos retomar diferentes apoyos teóricos para poder definirlo, pero también vemos que puede ser, pues una palabra yo creo que poligénica, ¿no? Hablar de lo social, y puede ser caótico también hablar de eso, pero podemos entender, por ejemplo aquí retomando algunas notas de las que vienen por ahí en el libro, podemos hablar de que de tener, que implica ese término, por ejemplo, retomando que en Giddens las prácticas sociales son acciones realizadas por los actores o son actos constituyentes de interacción con un significado y que al mismo tiempo son estructuras que pertenecen a las colectividades y que es la acción social individual productora y reproductora de la estructura social, que todo eso, pues bueno, nos habla un poquito de esta cuestión entre individuo y acción, o más bien acción social y estructura social. Sí, que también esta parte tiene que ver con el objeto de estudio de la disciplina y el objeto de intervención de la disciplina. Por ejemplo, la maestra Nelia Tello dice que el objeto de estudio del trabajo social es la intervención. Entonces aquí ya vemos como la maestra Nelia nos dice que es la intervención. Sin embargo, se puede también separar este objeto de intervención, como lo menciona en el libro, que el objeto de estudio es la fundamentación teórica, se va a referir a la fundamentación teórica, y el objeto de intervención se va a referir a los espacios
de apertura de la práctica. Entonces, aquí tenemos cómo tenemos estas diferentes perspectivas y bueno, los sujetos de intervención que van a ser estos actores, personas y sectores a los que vamos a estar interviniendo con ellos, con los que se van a trabajar. Sí, y que ahí se empieza a complejizar eh, lo que para trabajo social son conceptos y son personas en este caso. Está el punto nace en qué es lo social, ¿no? Y entonces Nelia Tello hace énfasis en qué es la intervención social o qué es el objeto de estudio de trabajo social, pero si se sigue sin responder realmente, pues qué es lo social. Y de ahí devienen tantos enfoques, tanto subjetivos como objetivos, ¿no? Porque entonces se puede decir que lo social, no sé, a lo mejor un grupo de personas, ¿no? Por decir algo, pero es como se empieza a complejizar, bueno, qué es la intervención social, qué es el sujeto social, qué es trabajo social, pero en sí, lo social como un concepto o una definición independiente de otro término, intervención, sujeto, trabajo, sigue sin, bueno, más bien, tiene una complejidad. Así es. Así es. Y de ahí también yo creo viene mucho de pronto la confusión que hay de la delimitación de nuestro campo de intervención. Sin embargo, yo creo que la maestra la maestra Nelia Tello, que ustedes mencionan, aporta mucho, por lo menos a mí me ha servido mucho en la parte de llevar a los estudiantes un poco a estas reflexiones, delimitarlo en lo que ella señala como el sujeto, el problema y el contexto. En esa parte en donde hay una, ¿cómo se llaman estas del diagrama de Venn? Una intersección, una coincidencia entre el sujeto, el problema y el contexto, ahí se ubica, ¿no? el espacio de trabajo social y nos permite un poco visualizar que puede estar ahí localizada la intervención, sobre todo cuando comenzamos a trabajar en la institución y que nos encontramos con que hasta dónde podemos intervenir nosotros y hasta dónde solamente hacer los puentes con el resto del equipo disciplinario y hablar de esta parte de lo disciplinario, de lo multi, de lo transdisciplinar. Ahí yo creo que también entra muchas veces las confusiones para el trabajador social que comienza a desarrollar el ejercicio de la profesión. Pues bueno, dentro de todas estas estos temas del libro y de los fundamentos del trabajo social, podemos, me gustaría ir viendo las partes del libro que les comentaba, está dividido en 5 partes, 5 grandes partes, y hablamos primero de la conceptualización. Creo que es importante precisamente para irnos ubicando en qué es el trabajo social. Hablamos ahí, mencionamos que de las 140 definiciones que aporta Norberto Alayón y que hay más, ¿no? Se hace una propuesta de definición como una disciplina y una profesión que se inserta en las relaciones sociales del hombre con su grupo, con su comunidad, pero también en su relación con el Estado. Y creo que esta parte es importante porque ubicamos al sujeto de intervención, o más bien ya aquí recuperando la definición de lo que es el trabajo social, estamos hablando del sujeto institucionalizado, ¿no? Del hombre institucionalizado. Entonces, eso tendría que ser incorporado a la definición del trabajo social como una propuesta, ¿no? Y hablar ya ahí de la intervención. Entonces, empezamos conceptualizando, proponiendo algunas definiciones
compilando otras que nos parecieron representativas, dejando de lado a lo mejor muchas otras, pero bueno, había que elegir algunas. Después de esa conceptualización, que por otra parte, a mí me parece que también es muy importante, porque si bien las definiciones limitan, también creo que dan una pauta, ¿no? Para no perdernos, para no hablar de ese caos del que hablábamos hace un momento. Entonces es importante, y a veces, incluso yo lo menciono por ahí en el libro, que a veces hacen la diferencia, ¿no? Si el sistema no nos ubica, si no podemos definirnos, entonces probablemente las condiciones objetivas materiales sean más difíciles de conseguir para nuestra práctica cotidiana dentro de la institución o dentro de los espacios donde estemos trabajando. Dentro de esa parte de la conceptualización, independiente del concepto, también se realiza pues, muy escuetamente, porque les repito, no se podía meter, por lo menos en un trabajo de esta medida, más ampliamente cada tema, pero desde luego se sugiere que los temas se vayan ampliando conforme surja el interés del lector, pero se habla del objeto de estudio, de los objetos de intervención, de las reflexiones identitarias de la profesión, del perfil profesional, de la ética, del código deontológico básico y de las áreas de intervención en esa primera parte. En una segunda parte abordamos el tema del desarrollo histórico del trabajo social, que por lo menos en lo personal es muy interesante. A mí yo disfruto mucho esa parte del desarrollo histórico, porque, bueno, creo que es bien importante para la cuestión identitaria, ¿no? Si nosotros recurrimos al desarrollo histórico, vamos a encontrar muchas razones, incluso de las representaciones sociales que hay hoy en día para hablar del trabajo social. Entonces, la historia nos marca pautas para poder hablar de la identidad. Y esta parte tan interesante, maestra, que aborda del desarrollo histórico, que a mí me remontó a mis clases de primer semestre de contexto sociohistórico del trabajo social, donde veíamos la historia con San Vicente de Paul, con Lacoste, con el Código de Hammurabi, con todas estas, con toda esta historia tan fundamental y tan trascendente, y estas raíces que debemos de identificar y de rescatar de trabajo social para generar algo nuevo, para generar una nueva reflexión. Entonces, esto de la historia, cómo se crea en Estados Unidos, la primera escuela de trabajo social, que después viene Matt Richmond con Social Diagnosis en 1917. Entonces, hacer como esta escala cronológica nos va ampliando la perspectiva y nos va identificando también en estas esferas de qué fue trabajo social antes y dónde está ubicado actualmente. Entonces, es bastante interesante remontarnos a las lecturas históricas para comprender también el presente de la profesión. Claro, y poder debatir, ¿no? Debatir si nosotros venimos o no de las formas de ayuda social. Es muy rico todo este tema y creo que también, porque aquí se aborda un poco las corrientes interpretativas, que hay más, pero bueno, se proponen estas corrientes interpretativas y las etapas históricas de acuerdo a las corrientes interpretativas del surgimiento y de la disciplina, ¿no? de cómo surge la profesión y su cabida dentro del resto de las profesiones, de su génesis ahí. Se habla un poco también de estas representaciones sociales de las que hablaba hace un momento, y cómo desde el desarrollo histórico, rescatando tres aspectos principales, cómo desde el desarrollo histórico se van dando
se van dando a lo mejor un poco las explicaciones de lo que hoy los trabajadores sociales cotidianamente encontramos como lo que las demás personas perciben acerca del profesional. Esos tres elementos que rescatamos por ahí en el libro, y si me permiten lo voy a consultar aquí un poco, pero estas tres representaciones que están en la parte del desarrollo histórico, hablan de que son tres, bueno, aportan tres elementos para poder encontrar un poco la explicación. El primero de ellos es el desarrollo de las ciencias sociales. Y ahí vemos que este tema de que las ciencias sociales se inician tratando de lograr el prestigio que tienen para entonces las ciencias naturales, de mucho más antigüedad, inicia una carrera de las ciencias sociales por legitimarse, y entonces es cuando aparece la corriente del positivismo. Y todavía dentro de las ciencias sociales, en donde surge el trabajo social, ni siquiera surge el trabajo social como un intento de ser ciencia, ¿no? Sino de esta parte de ayudar en las desigualdades sociales, o dicho de una manera más simplista, ayudar a los pobres, ¿no? Por supuesto es que esto va a redundar en a lo mejor esa poca importancia que se le da, porque no inicia con ese prestigio de intentar ser ciencia. Y entonces ese sería el primer punto, el propio desarrollo de las ciencias sociales en donde nace el trabajo social. El segundo sería la cuestión social y todas las contradicciones que surgen con la llamada cuestión social, en donde la historia del trabajo social nos dice que una buena parte de trabajadores sociales se preparan y afrontan el papel que les toca desarrollar, no confrontando esas contradicciones de la cuestión social, sino contribuyendo con la clase hegemónica o con el Estado a, digamos que, a propiciar la adaptación de las personas. Eso también cuenta quizás para que la profesión de pronto no fuera tomada a lo mejor tan en serio, por decirlo de alguna forma. Y finalmente, el tercer elemento que proponemos ahí, que es el trabajo de Octavio Vázquez, que citamos por ahí también, tiene que ver con el papel de la mujer, ¿no? Que toda una historia de las problemáticas de género que hay, y tenemos que reconocer que la carrera es mayoritariamente de mujeres. Hoy existen muchos trabajadores sociales hombres, pero obviamente en los inicios son mujeres las que ejercen la profesión. Entonces todo esto, digamos que va haciendo lo propio dentro de las representaciones sociales acerca de la carrera. Y de pronto a mí me ha tocado estar en algunos foros donde nos autoflagelamos, ¿no? Y vemos que la falta de reconocimiento, que un poco de estas circunstancias de desazón, de estos puntos de inflexión que tenemos, que presentamos como profesionales de trabajo social. Pero creo que recurrir a esta historia, al recorrido que hemos tenido, nos puede dar algunas luces para explicarnos algunas cosas, ¿no? Bueno, y continuando con esta parte del desarrollo histórico, también se revisa la reconceptualización. A grosso modo también recuperamos este momento tan importante cultural para la profesión. Hablamos ahí un poco de la historia a mediados de los 60 de este movimiento. Se recoge la cronología del trabajo social mexicano con base en los trabajos del maestro Evangelista,
eh, entre otros, ¿no? La tercera parte, que es la introducción a las bases científicas, tratamos ahí de hacer un acercamiento hacia el tema de la ciencia, de la epistemología, del cómo conocemos, para de ahí hacer el recorrido y llegar hasta la investigación social, en donde como un instrumento básico para el trabajador social, vemos los conceptos básicos y algunos procesos y tipos de investigación. Como un esquema, ¿no? También llegamos al tema de la teoría social, que la pretensión también es acercar la teoría social, que a veces es complicada para que el estudiante comience a familiarizarse con ella, y entonces se ofrece pues una forma de comenzar, ¿no? El origen, el concepto, el abordaje de los problemas sociales para el trabajador social. En una cuarta parte abordamos la metodología del trabajo social, el cómo hacemos el trabajo social, desde luego tocamos el tema de estas dimensiones de la metodología, que serían la dimensión ética, la dimensión ideológica, la dimensión epistemológica y operativa del propio tema de metodología. Y aquí hacemos una distinción entre los métodos, las técnicas y los instrumentos, porque de pronto creo que muchas veces se confunde esto, y tratamos de hacer una diferenciación entre estos tres términos. Hablamos también de la intervención profesional, de la parte de marco teórico para la intervención profesional, también de manera sucinta. Y hablamos del diagnóstico social como una forma introductoria. Dentro de la metodología destacamos también lo que se conoce hoy como la atención individualizada, que era llamado el trabajo social de casos, de grupos y comunitarios. Y aquí abordamos, por ejemplo, en el trabajo social de casos, los tres elementos que de pronto son considerados como pilares para el trabajo social de casos. Que en primer lugar sería la relación con el usuario. Se ha mencionado mucho en la literatura de trabajo social, y en la práctica sobre todo vemos que para el trabajo social de casos una parte muy importante es la relación con el usuario. Y para fundamentar un poco este pilar que es la relación con el usuario, hablamos un poco de la teoría de la comunicación. En segundo lugar, sería la perspectiva de individuo. Estamos hablando de un trabajo social que no es un trabajo psicológico, pero sin embargo tiene esta característica, de que el trabajo social de casos es dirigido a individuos, tiene una perspectiva de individuo, y por eso se rescata para la parte teórica la psicología del desarrollo. Y finalmente la otra columna del trabajo social de casos sería la inserción de ese individuo en los sistemas sociales. Y para esto se fundamenta en la teoría del sistema, ¿no? Entre otras, porque se proponen como bases para estos tres elementos fundamentales en trabajo social de casos: la relación con el usuario, la perspectiva del individuo y la inserción del individuo en los sistemas sociales. Que finalmente, desde Mary Richmond se señala que el trabajo social de casos tiene este carácter, ¿no? Es trabajo social. Digo, para distinguirlo del trabajo psicológico, que pudiéramos pensar que se refiere a un individuo. En la quinta parte, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ya vamos en la quinta parte. Vamos bien. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿Vamos bien? En la quinta parte se aborda el tema de las políticas sociales. De seguir mientras nosotras estamos... Sí, maestra, adelante.
Gracias. Las políticas públicas y luego ahí ya nos adentramos específicamente en las políticas sociales, que son con las que nos vinculamos los trabajadores sociales, las instituciones y que finalmente dan cabida a los programas que nosotros ejecutamos, gestionamos, gestamos. Ojalá tuviéramos más participación en la programación social, pero bueno, se habla de las políticas sociales y de las instituciones y sobre todo desde dos perspectivas. Uno, que sería las políticas sociales como fundamentación y como postura política del profesional, es decir, la visión de derechos sociales, y la otra perspectiva de las políticas sociales se rescata como el espacio final en los nichos productivos del profesional del trabajo social. Es decir, nuestro trabajo ahí ubicado en las instituciones de cualquier tipo. Hablando entonces de esta quinta parte, yo creo que estaríamos finalizando con las 5 partes de las que hablábamos en el libro. No sé si quisieran hacer algún comentario. Perdón, maestra, sí, un poco. Algo ¿Sí, muy Cuca? interesante también que contiene el libro de Fundamentos de Trabajo Social, maestra, sobre la epistemología, la ciencia, el método científico, que nos va introduciendo y nos va adentrando a la investigación, que poco se hace en trabajo social. Entonces, este es el primer paso para que el trabajo social empiece a generar su material bibliográfico, empezar a investigar, que se generen textos propios de trabajo social, de la disciplina, porque es una disciplina social que necesita. Cuca, no te escuchas bien. ¿No se escucha bien? Pero me cuesta escuchar. Voy a ver si conecto mejor. No, igual acércate un poco más al micrófono, no sé. A ver, me dicen. ¿Ya? ¿Ahí? Ya, sí, ahí estás bien. Sí. Entonces mencionaba que esta parte de la investigación social es también fundamental porque nos va adentrando a que investiguemos, porque ahí pues también se retoma la investigación con Sampieri, y entonces nos va introduciendo a esto de la investigación, que es fundamental para el trabajador social y que es para que empiece a generar el mismo textos en la disciplina ética y se compone de diversas áreas. Es fundamental que el trabajo social tenga sus propias espectrices y su propio acervo cultural, porque es esta barrera que tiene el trabajo, poco escribe. Entonces creo que también por ahí es algo muy rescatable e importante del material que estamos hablando. Y que perdón, algo que menciona la maestra Sara es esto. Ella menciona un poco de los enfoques que se retoman para poder entender al trabajo social y que, como dicen, ¿no? Un poco de psicología, pero no es totalmente psicología y entonces fundamenta el por qué no, pero sabemos que que trabajo social retoma muchos enfoques psicológicos, antropológicos, sociológicos, y que eso no quiere decir que estamos peleados con las demás disciplinas, sino que que retomamos para poder crear, ¿no? Es parte importante también de este trabajo que la maestra Sara realiza. Y que algo que también comentaba hace rato, ¿no? Saber distinguir qué es una metodología, qué es un método, qué es un modelo. Sí. Es en trabajo social y sobre todo en las nuevas las nuevas generaciones que empiezan, vamos, ¿no? Llegamos a un punto en el que en quinto semestre aún no saben distinguir entre qué es una cosa de la otra, y que sin duda pues empieza como a
entorpecer nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestros proyectos, y que bien lo menciona aquí la maestra Sara, hacer una distinción entre estos tres entre estos conceptos es fundamental. Sí, y bueno, yo creo que las reflexiones acerca de lo metodológico son básicas porque nos dan las pautas para lo operativo, para realmente hacer el trabajo de campo. Eh, Aquí se mencionan algunas técnicas muy básicas para el trabajador social, como por ejemplo pueden ser la observación, la entrevista, el gemograma. eh, Son, yo creo que básicas. Desde luego amerita que el lector eh, se adentre en estos temas de forma especializada porque son temas muy amplios, pero finalmente lo que se quiere es presentar, como insisto, un esquema, algo introductorio y que permita conceptualizarlo en un pequeño espacio, pero que nos introduzca y nos dé a conocer en qué consisten estas técnicas tan características del trabajador social, ¿no? Para ya trabajar en el campo laboral. Sí, algo también muy esencial y que me gustó mucho del libro cuando empezaba a leerlo es algo que viene en la introducción que menciona, históricamente el trabajo social ha sido más acción que teoría. Nos hemos ocupado más del hacer que del pensar. Y creo que esto es cierto porque si bien la disciplina surge como acciones no fundamentadas, eh, a veces no se logra dar este salto al cientificismo de lo social. Entonces creo que se identifica muy bien con esta frase también el trabajo social y hay que ocuparnos de pensar, hay que ocuparnos de crear y de escribir, que es fundamental. Que el propio vocablo, ¿no? O cómo nos llamamos trabajadores, estamos en el trabajo, como diría, rescatando un poco las palabras de la doctora Claudia Ávila, eh, así se llama la profesión, trabajo social. Por lo mismo, es obvio que nos hemos ocupado de trabajar. Sin embargo, la práctica se tiene que sistematizar para que realmente incida, ¿no? Y luego es el coco también la sistematización, y es una parte que no se toca mucho en el libro, pero que es muy importante porque eso nos permite reflexionar lo actuado y trascender, ¿no? de lo cotidiano, de lo inmediato, de la rutina institucional que de pronto puede ser nuestra enemiga para pensar, porque hay que sacar el trabajo, hay que llegar a las metas cuantitativas, o las son metas, perdón, por el institucionalismo, pero más que eso, digamos que el trabajo pendiente es la reflexión sobre ese trabajo cotidiano que se realiza en las instituciones para poder realmente lograr cambios que nos puedan conducir a los objetivos amplios de la profesión, más allá de las cuestiones a lo mejor de gestión inmediata que son urgentes y que son cotidianas, que no pueden esperar, que nosotros tenemos que llevar a cabo para cumplir con la institución, pero creo que es bien importante no olvidar esos objetivos amplios y la finalidad de la profesión de teleológico que hablábamos al principio, ¿no? Sí, Sí, y rescatar la sistematización como arma medular del trabajo social y que no la utilizamos a nuestro favor, siendo que es propia de la disciplina con la que se trabaja constantemente. Entonces, hay hay que sistematizar también, importantísimo. ¿Ibas a comentar algo, Jackie?
Sí, justo eso. Hace 8 días tuve la oportunidad de estar en un encuentro de los estudiantes, bueno, de egresados que estamos en proceso de titulación y yo tengo la idea aparte de que se pide una sistematización de la práctica, publicar esta sistematización. Entonces, de pronto te encuentras con profesores o con docentes que nos dicen eso, ¿no? O sea, tienes que esperarte, no puedes sistematizar aún. Y haciendo una reflexión con lo sucedido, yo considero que ahora las nuevas generaciones tenemos mucho que aportar, ¿no? Que esta, esto que decimos es cierto, pero que también tenemos que actuar ya. Lo digo porque no está mal como retomar todo lo que la historia de trabajo social nos ha dejado, pero tenemos que saber también que estamos trabajando con constantes cambios, con fenómenos, con hechos sociales que nos están aportando y que nos están diciendo, hey, voltea, tienes que hacer algo con esto. Y que partiendo de ello, pues tenemos mucho que dar, ¿no? Y de ahí aterrizo en el que este libro da como da un aventón, vamos, ¿no? Por decirlo coloquialmente, da como a ver, tú, aquí habla de estudiante o novato, ¿no? De un novato o un estudiante, tienes que esto es como el inicio, esto es lo que tú estás empezando a hacer, pero puedes hacer mucho más, ¿no? De ti depende si quieres como a lo mejor escribir, que tampoco está mal ser operativo, pero que también los operativos tienen mucho más que hacer, ¿no? Entonces, sí, retomo esta parte en la cuestión de que tanto las nuevas generaciones como otras generaciones tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas con trabajo social y que entonces empieza a haber problemas o empiezan a surgir problemáticas como ahora lo que tenemos y que estábamos comentando maestra Sara en, en una publicación de que empieza a retroceder trabajo social. Y entonces, ¿en dónde estamos las nuevas generaciones que vamos a vivir de eso? ¿No? Yo, yo pienso que tenemos mucho que dar, o sea, no nada más las nuevas generaciones, obviamente, pero pues para allá vamos, ¿no? Tenemos que sistematizar, tenemos que crear. Este programa es también un fruto de eso, ¿no? De decir, a ver, qué queremos hacer en trabajo social, quiénes somos, que nos falta tener una identidad, nos falta que nos volteen a ver, entonces hay que hacer algo, pero que también deje una huella. Claro, y por eso se reconoce tanto este trabajo que ustedes hacen, porque desde la parte que les toca aportar, yo creo que más que un cliché decir de las nuevas generaciones que son eh, la esperanza, ¿no? Ujú. Más que un cliché es una realidad que queda aquí, pero como anillo al dedo, ¿no? Porque realmente se puede hacer mucho descansando a lo mejor, partiendo del trabajo que han hecho muchos grandes trabajadores sociales en el pasado, pero que esa experiencia que se recupera por los jóvenes, por las nuevas generaciones de trabajadores sociales, se pueda capitalizar y se puedan hacer cada quien lo que pueda hacer desde su trinchera, como bien desde aquí comentábamos ahí en la página del Colegio de Trabajadores Sociales de Querétaro. Eh, es importante que cada quien se ponga a hacer su chamba y que eh, logremos aportar, porque de verdad vivimos circunstancias muy complicadas, no solamente en México. Yo creo que para el trabajo social es difícil, dada su naturaleza y por diferentes situaciones, es difícil el desarrollo. Sin embargo, estos trabajos permiten tener esperanza y pensar que vamos a ver escenarios distintos y que poco a poco se puede conseguir. Y también otra parte que quisiera recuperar es que no escribimos, ¿no? No sistematizamos para empezar la práctica, pero en general tampoco se producen libros y también es una invitación a que
la gente empieza a escribir, la profesión se enriquece con las aportaciones, las visiones de cada quien. Hay mucha gente con grandes experiencias en trabajo social y que los demás las perdemos porque no las podemos encontrar sistematizadas. Entonces, la invitación es a prepararnos por un lado y también animarnos a escribir para poder ir enriqueciendo y engrosando la literatura de trabajo social que tanta falta hace, ¿no? Sí, y claro, no tener miedo, ¿no? Era lo que hace un rato comentábamos, Kuka y yo, de decir, yo sí soy como muy arrebatada y decir, vamos a publicar, vamos a escribir, ¿no? Pero de pronto sí es así de, no, pero es que cálmate, las cosas no Muy son así. utópica, mujer. Entonces, pero creo que ahí nace, ¿no? Como la idea de poder hacer muchas cosas en las que tenemos la oportunidad y además contamos con muchas habilidades, muchas herramientas y ahora creo que tenemos muchas, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Trabajo Social se abren cursos de cómo redactar, de, o sea, de aprovechar todas estas oportunidades que nos está dando también la universidad, a lo mejor no simple o no nada más la EN, sino hay cursos en las casas de cultura en donde nos pueden enseñar a redactar, a escribir, a argumentar, ¿no? A fundamentar, y que en muchas ocasiones no hacemos uso de eso, ¿no? O sea, igual, uno no va a escribir nada más por escribir, ¿no? Sino tiene todo un proceso, pero yo considero que empezando ya no hay quien nos pare, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero sí quitarnos el miedo, ¿no? No decir, no querer ser a lo mejor una Nelia Tello porque no se va a poder ser igual que ella, pero sí decir, bueno, pues hay quien también está escribiendo, ¿no? Y a lo mejor eso también es el miedo de muchos y muchas trabajadoras sociales de, en primer momento, pues que no seamos reconocidos, pero creo que poco a poco se puede ir construyendo un mejor trabajo social. Y bueno, para muestra, pues fundamentos de trabajo social de usted, maestra, ¿no? O sea, usted ya tiene como una huella que nos ha dejado a las nuevas generaciones y a otras generaciones que sin duda es un aporte muy importante para el trabajo social. Muchas gracias. Y yo creo que esa cuestión que acabas de mencionar ya aquí es importante recuperar que de pronto lo que yo llamo la autoestima gremial, ¿no? Tantas circunstancias difíciles nos han hecho de pronto que esa autoestima en el gremio eh, se baje, qué sé yo. Sin embargo, también nos han hecho resilientes, ¿no? Los trabajadores sociales somos resilientes con todas las adversidades que de pronto encontramos, desde la falta de recursos en nuestra institución, desde la falta de reconocimiento y todas las eh, cuestiones que hemos planteado. Eso nos tiene que servir para generar nuevas cosas, para rescatar todos los recursos que tenemos, que son muchos, y solo hace falta eso, pensar que la experiencia de cada quien es distinta, que no nos vamos a comparar pues ni con Nelia Tello ni con nadie más, ¿no? Porque cada quien tenemos una experiencia rica dentro de lo que desempeñamos, dentro de lo que hacemos, y entonces es cuestión de prepararnos y querer aportar nuestro propio punto de vista para poder ponerlo ahí en la mesa y que alguien más le pueda servir, ¿no? Sí, Sí, más Cuca. sí, sí, a manera de conclusiones finales, acotando a lo que estamos hablando acerca del acervo bibliográfico, también citando el libro de la maestra Sara, que nos menciona la práctica es lo esencial, pero en la medida que se fundamente, podrá incidir mejor. Y esto es cierto porque a veces no se fundamenta, a veces no se teoriza, a veces no se usa los modelos, no se usan estas herramientas esenciales
esenciales y básicas que también le da un profesionalismo a la práctica social del trabajador social. Entonces, es fundamental teorizar para hacer una mejor praxis. Y en la medida que hagamos una mejor praxis, vamos a ir escalonando en estatus con los demás profesionistas y ya no vamos a ser vistos como los auxiliares, como los todólogos, como estos estigmas sociales que se tiene tanto de los y las trabajadoras sociales. Entonces, yo cierro con una invitación a teorizar, una invitación a crear y también a escribir, porque pues es fundamental para la disciplina. Y pues el libro de aquí lo menciona, es esencial para todo estudiante de trabajo social, porque aparte de que les va a servir para las materias de tronco común, que aquí tienen los temas como los diferentes campos de acción, como investigación social, entonces es básico para cualquier estudiante de la licenciatura en trabajo social y también para los profesionistas. Entonces creo que es fundamental escribir y enhorabuena por los y las trabajadoras sociales que lo hacen y que aportan el grano. Sí, claro, y bueno, un poco también, perdón, decir que, bueno, no tenemos que estar peleados con la parte práctica y la parte, vamos, teorizar y ser prácticos no es una pelea, sino se puede crear mucho si hacemos una praxis. El hecho de que digamos ahorita que nos falta escribir no quiere decir que tenemos o que es función de trabajo social escribir, porque pues obviamente así no es, pero pues que tenemos también muchas armas de donde sacar publicaciones. A manera de conclusión, pues agradecer a la maestra Sara Zamora por ese trabajo que realizó. Es un trabajo muy completo, ¿no? Concreto, lo que comentaba hace un rato. Hablar de trabajo social es hablar de una complejidad, pero lo aterriza bien la maestra Sara Zamora desde mi opinión, y para las personas que quieran como adquirir el libro, pues se pueden poner en contacto con ella, que está en Facebook como Sara Zaratustra, la maestra Sara Zamora. También ella, como lo mencionamos al principio, es presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Querétaro, y está su Facebook también de Colegio de Trabajadores Sociales de Querétaro. O si no, nos pueden escribir también a la red para hacer el vínculo con la maestra y puedan pedirlo. Maestra Sara, pues muchas gracias por esta oportunidad de, de estar con usted y de compartirnos, darnos una introducción de lo que contiene su libro. No, pues yo agradecerles a ustedes el espacio, la oportunidad, la charla tan rica que hemos tenido sobre las cosas que nos interesan como trabajadores sociales, y hacerles la invitación para que vean si les es útil este trabajo y sí, que se comuniquen con nosotros para quienes tengan el interés de adquirir el libro. Estamos ahí a la hora en estos espacios que mencionó Jackie. Agradecerles mucho, Cuca, también la invitación y quedamos aquí a sus órdenes, ¿no? No, muchas gracias, maestra, por brindarnos esta parte del conocimiento, por aceptar esta invitación de nosotros y aventurarse en esta primera temporada que siempre cuando estábamos armando el cuerpo académico de la primera temporada, pues la maestra Sara siempre fue de las primeras que pensamos. Y qué bueno que haya accedido a dialogar con nosotros, a interactuar, y también a estos espacios de análisis y reflexión en trabajo social que nos hacen falta para idear nuevas cosas y pues muy agradecido, maestra. ¿Algún saludo que le quiera enviar a sus alumnos, a alguien?
Pues a todos, también a las compañeras y compañeros de otros gremios, pues a todo el mundo, ¿no? Pero a ustedes mandarles un abrazo, ya saben que les tengo yo mucho cariño, y a su proyecto de veras muchas felicidades. Están haciendo pues lo que se tiene que hacer, y reconocimiento siempre por eso. Y no me hacía la difícil, Juca, estoy con la onda de la clase, pero con todo mi corazón aquí, aportando lo poco que se pueda en su gran proyecto. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, maestra, mucho éxito. Igualmente. Muchas gracias a la maestra Sara Zamora, que nos acompañó en nuestro capítulo número 7 de la primera temporada de nuestro programa online Diálogos en Círculo, Transformaciones Sociales. El programa número 6 que le tocaba a la maestra Eréndira Alderete. Esperemos que se encuentre mejor de salud. Le mandamos un fuerte abrazo a la maestra, que se recupere pronto y podamos recuperar la sesión en enero. Y el próximo capítulo tendremos a la licenciada Alma Noemí Neri de Sol AC, quien nos va a platicar de la creación y constitución de organizaciones de la sociedad civil. Entonces también un tema bastante interesante que vamos a estar abordando el próximo sábado, y ya vamos a tenerlos ahí al pendiente de toda la información. Y bueno, agradecerles a la maestra Sara, a Jackie por conducir el proyecto, y bueno, nos vemos el siguiente sábado en la siguiente emisión. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, buenas noches.